cabalgar sobre las alturas, como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, viene el día en que yo volaré. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta noche les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la ciudad de Cunduacán, Tabasco. Iglesia, Ministerio Viva la Familia. Saludos a todos, bendiciones. Nos acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa. También nos acompaña la hermana Sayan Yamilet, mi hija. Y agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por estar con nosotros y darnos este privilegio. Les invito a orar para compartir este tema. Padre, en el nombre de Jesucristo, tú sabes que no podemos solos, Señor, que requerimos tu protección, tu cobertura, la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Requerimos, Señor, el respaldo de tu presencia en este lugar y cada día. En el nombre de Jesucristo te pido palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, a partir del domingo hemos estado hablando de la autoridad espiritual. Esto está basado en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2, que nos dice que toda autoridad espiritual o superior debemos sujetarnos a ella, porque son puestas por Dios. Dios las estableció. Entonces no podemos oponernos a lo que Dios establece. No podemos oponernos a la autoridad, porque hermanos, entonces estamos resistiendo a lo establecido por Dios. Y si resistimos, dice la Biblia, que acarreamos condenación sobre nosotros mismos. Entonces la Biblia menciona que desde tiempos antiguos Dios le dio su autoridad a diferentes personajes con la intención de que pudieran ejercer gobierno sobre pueblos, pero algunos dieron mal uso a esa autoridad y el Señor tuvo que quitarle su autoridad y los desechó de su presencia. Dios siempre ha delegado su autoridad de muchas formas, pero ahora la ha delegado a través de su Hijo Jesucristo, quien es el heredero de todo. Entonces el Señor Jesucristo triunfa con poder sobre las potestades y antes de ascender a la diestra del Padre, delega esa autoridad a su iglesia. Es entonces que la autoridad es tarea de los hijos de Dios. Tenemos que hacer buen uso de la autoridad para cumplir el propósito divino y poder beneficiarnos y beneficiar a otros con este don inmerecido. Perdón. Entonces, ¿qué es la autoridad? Lo hemos visto, lo pusimos aquí el día de ayer. Autoridad viene de la palabra exousia y es el poder de decisión, la libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. Gobernar es poder para reglamentar, pero también dice que autoridad es la potestad que tiene alguien para gobernar, para reglamentar, para dirigir, para ordenar, y la facultad de delegarla, esa autoridad delegarla a otra persona. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella, porque entonces se cometen actos injustos. Esto es definitivo, es una enseñanza muy interesante para nosotros. Entonces en la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos.
y obtener resultados. Entonces vamos a ver dentro de estos ejemplos, estamos viendo el mal uso de la autoridad que ejerció Luzbel. Luzbel es el nombre que Dios le dio en su origen a Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda, a la serpiente antigua. Y entonces, hermanos, él hizo mal uso de la autoridad. Entonces hicimos un esquema donde le estuvimos explicando y vimos las características, los usos de la autoridad, cómo ejerció su autoridad y el resultado que obtuvo. Dice que Luzbel era protector de doble unción, conocía todos los secretos de Dios, era sabio y prudente, era el sello de la perfección, eso lo vimos ayer, y estaba en el huerto de las delicias, en el huerto del Edén. Edén significa delicias. Pero cuando comenzó a ejercer su autoridad, dice Isaías 14:17, a los suyos no les abrió la cárcel. Y de eso hablamos ayer, que dice la Biblia que el ladrón, haciendo alusión a Luzbel, no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda diferencia entre lo que Jesucristo ofrece y lo que el diablo le hace a la humanidad, o a todo aquel que no tiene la cobertura divina. Entonces, mire, vamos a hablar de lo demás. Dice que tenía comercio espiritual, se enalteció por las riquezas, se enseñoreaba del pueblo y luego perdió la autoridad que se le había delegado, es desechado y humillado, su final es el lago de fuego y es enemigo de los hijos de Dios. Esos son los resultados del mal uso de la autoridad que ejerció Luzbel. Vamos entonces a los usos de la autoridad. El punto número 2 dice que tenía comercio espiritual. Yo entiendo como comercio espiritual como contrataciones. Vente conmigo y yo te voy a dar un rango, te voy a dar cierta autoridad, te voy a dar ciertos beneficios. Eso podría ser un tipo de comercio espiritual. Es decir, pongamos que Dios usa a un hermano en la iglesia y de pronto lo ve un pastor de las iglesias grandes y lo llama, y entonces sin consultar a su pastor le dice: vente conmigo, yo te voy a poner como pastor de jóvenes o pastor de matrimonios, y aquí te voy a dar tanto, aquí vas a tener más, te va a haber más gente, vas a tener más rango. Entonces eso sería un tipo de comercio espiritual. Supongamos que tenemos por fe un buen trompetista, un buen saxofonista, un buen pianista, y lo veo un grupo de alabanza y lo llama para tocar con ellos, pero ese hermano está bajo cobertura, debe tomar en cuenta a su pastor, pero no lo toma en cuenta, y entonces el grupo aquel se lo lleva. Eso es un comercio, una contratación espiritual. Ezequiel 28:5 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, en tu comercio, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Hermanos, aquí podríamos platicar un poquito, un ejemplo
de cómo logró entonces convencer a tantos ángeles, seres angelicales, que lo siguieran, puesto que estaban en el cielo. Y ellos veían el rostro de Dios. De manera pues que, hermanos, Dios sí se daba cuenta. Pero ya hemos dicho que Dios prueba su creación. Dios prueba cómo está su corazón. Y había sido perfecto hasta el día que se encontró la iniquidad actuando en su corazón, la maldad en su corazón. Entonces, con la grandeza de su sabiduría, hizo comercio con ángeles, tal vez con arcángeles, porque él era un querubín con una jerarquía muy elevada. Y hermanos, ese es el detalle pues que ocurre muchas veces en las iglesias, y que muchos hermanos se dejan llevar por ese tipo de comercio, por ese tipo de contrataciones que no puede venir de Dios, sino que viene directamente de la mente de Luzbel, de Satanás. Cuando alguien comienza a ver las oportunidades que tiene en otra iglesia, en otro lugar, y comienza a pensar más en lo económico, en la, digamos, no sé cómo decirlo, en la proyección que va a tener en otro lado, y empieza a ver sus beneficios y no empieza a ver los beneficios, no ve los beneficios que ha obtenido y que puede proveer para su iglesia. Esa persona está actuando de acuerdo a como Luzbel actuó. Ezequiel 28:16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, de tu comercio. Quiere decir, hermanos, que fueron muchos. Hizo trato con muchos y logró convencerlos. Entonces, hay un comercio que está influenciado por Satanás. Amén. Una cosa es que alguien salga de una iglesia porque no quiso su pastor, su denominación, su misión, no le dieron el apoyo, la ayuda, ¿cómo le diré? La administración que requería, en caso de alguna caída, en caso de algún problema, y quedó desamparado. Una cosa es eso, y otra cosa es que alguien teniéndolo todo, como Satanás, como Luzbel, pues lo tenía todo. Hermanos, sus vestiduras eran de piedras finas. Tenía todo, era protector de los secretos de Dios. No le faltaba nada. Vivía en un estado de delicias, en el huerto del Edén. ¿Qué le faltaba? Muchas veces el ser humano actúa de la misma forma. ¿Qué le falta estando con Dios? ¿Qué nos falta si tenemos nuestra familia, nuestro hogar, nuestro cónyuge? Si tenemos todo, trabajo. ¿Por qué el enemigo o la maldad o la iniquidad, y en este caso por medio de Luzbel, Satanás, el diablo,
¿Por qué tener que hacerle caso con el comercio, con las contrataciones que nos propone? Porque sigue actuando de esa misma forma. Voy a poner algunos ejemplos o algún ejemplo. Teniendo el hombre, voy a hablar de los hombres, teniendo el hombre una mujer decente, fiel, honrada, teniendo el hombre una mujer trabajadora, hermosa, el diablo se le acerca y le dice: ¿ya viste a aquella muchacha? Mírala, te la ofrezco, te la doy. Y entonces empieza el contrato, comienza el comercio. ¿Cómo se llamaba ese tipo? ¿Cómo? El trueque, el intercambio. Y entonces el ser humano es engañado. El ser humano comienza a caer, hermanos, en un descenso. Comienza a involucionar. Porque le ofrecieron algo que brillaba aparentemente más. Y entonces en alguna ocasión, quiero aplicar esto, en alguna ocasión el hijo de una persona, de un campesino, le dice: papá, qué bonitas están la milpa, mírala, esas que están así bien paraditas, qué bonitas, papá. Ay, pero qué tristeza, papi, mira que hay unas que están así dobladas. Y entonces a veces el ser humano es así, ¿no? Mira a su mujer y dice: ya está gastada, está cansada, han pasado los años, mientras que aquella otra, cómo camina respingada, cómo camina bien bonito, cómo se ve floreciente. Y miren la sabiduría de aquel campesino. Mira, hijo, esas que están bien firmes, que están bien paraditas, esas no tienen fruto. Todavía no han echado su elote, todavía no han dado mazorcas. Pero esas que tú ves así, dobladas, esas han dado mucho fruto, han dado bastante fruto, por eso están así. Es decir, esas son las valiosas, hijo. No son las que andan bien pintaditas y con una faldita bien apretadita y minifalda y todo eso. No, no. Esas todavía no han dado fruto. Sino esas que han trabajado, que han batallado, que han dado todo por sus hijos. Esas son las valiosas. Pero a veces el diablo, con el comercio que hace, engaña a la humanidad. No solamente al hombre, también a la mujer. Hay mujeres que piensan que el hombre, entre más joven sea o más dotado esté físicamente, será mejor. Algunas se dan con el ¿cómo se llama? Con la frustración de que no es como pensaban. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, está todavía haciendo comercio. Te doy esto a cambio de tu alma. Te doy esta mujer a cambio de tu vida espiritual. Te doy dinero. Te doy trabajo hasta los domingos a cambio de que tú dejes de ir al templo. A cambio de que dejes de alabar a Dios. Lo que hizo con Jesucristo fue una especie de contratación y de comercio. Todo esto te daré si postrado de rodilla
me adorares. ¡Wow! ¿Cuánta gente, hermanos, cambia a Jesucristo? Cambia el estar en la iglesia por unos cuantos pesos. ¿Cuánta gente cambia a su familia, hermanos? Perdón, que hice ese movimiento de mover la silla. ¿Sabe? Hay gente que cambia a su familia por irse a Estados Unidos, por irse a Cancún a trabajar y dejando la iglesia, dejando al Señor, dejando también a la familia muchas veces. Y el enemigo lo que hace es eso. Te ofrezco esto a cambio de tu alma, a cambio de tu perdición. Eso está tremendo. Y mucha gente sigue como nuestros antepasados, que cuando vinieron los españoles, hermanos, nuestros antepasados tenían oro. Era valioso, mucho más valioso que cualquier otra cosa. Y los españoles vinieron con espejitos y nos cambiaban o le cambiaban a nuestros antepasados el oro por espejos. Lo mismo hace el diablo. Nos intercambia o nos cambia la salvación por un poquito de placer. Nos ofrece locuras, nos ofrece alegrías, deleites a cambio de la perdición de nuestra alma. Usted no puede dejarse engañar. Usted no puede seguirle cambiando la salvación por espejitos al diablo. No debe hacer eso. No debe cambiar su familia por aquello por aquello que aparentemente es mejor. No puede cambiar su salvación. Deja de cambiar el tiempo que debes venir a adorar a Dios y a alabarlo y a servirle por cosas materiales. Es un consejo, no es un regaño. Pero el diablo, o sea, Luzbel en su originalidad, hacía comercio espiritual. Y ciertamente, los ángeles que se fueron con él, algunos tal vez subieron de rango, pero perdieron su salvación. Perdieron el cielo y principalmente perdieron su relación con Dios o su servicio a Dios. Tengamos cuidado, que el Señor nos ayude. Y yo en el nombre de Jesús le pido al Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos traiga a nuestra vida lucidez, que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos dé la fuerza y la gracia para vencer en medio de esas tentaciones. Porque las tentaciones son eso, son un comercio, es un trueque. Te doy esto a cambio de tu salvación. El Señor reprenda al enemigo, ¿no? Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, el comercio, profanaste tu santuario. Es decir, profanó su cuerpo. Un cuerpo, hermanos, que estaba elaborado, que estaba diseñado para ser santo. ¿Cuánta gente, por un poco de placer, por unos cuantos abrazos, por unos cuantos besos, por un poco de deleite, destruye su vida? Muchas veces para siempre.
Yo conocí a un señor hace muchos años que todos los días se sentaba a la puerta de la casa donde vivía, en un sillón, y se quedaba mirando la puesta del sol. Un día le pregunté a la mujer, ¿por qué su esposo siempre está ahí como si estuviera pensativo? Dice, lo que pasa es que yo no soy su mera mujer. Yo soy la segunda mujer. Él dejó su familia por mí. Se vino a vivir acá. Intentó regresar, pero ya no lo aceptaron. Y todas las tardes se sienta ahí enfrente, triste, pensativo, por lo que perdió. Porque a veces, hermanos, no sabemos o no nos damos cuenta que perdemos cosas más valiosas en medio de una tentación. Yo quiero invitarle a que reflexionemos. Satanás sigue engañando a mujeres, a jóvenes, a señoritas, a hombres, incluso adolescentes, y aún, que usted no lo crea, a ancianos. Imagínense usted que el Señor reprenda al diablo, que decía un predicador, hermanos, el diablo no tiene límites para atentar a alguien. También tienta a los ancianos y les hace creer que todavía están fuertes y vigorosos. Entonces, estamos viviendo en medio de una batalla, y el trueque que nos ofrece el enemigo es un trueque injusto, porque usted debe saber que su alma vale mucho más que cualquier deleite terrenal. Debe saber que su alma vale mucho más que un momento de coquetería, que un momento de debilidad, que un momento de adulterio, que cualquier momento. Número 2, dice la Biblia que se enalteció por las riquezas. Ezequiel 28:17. La palabra enaltecer tiene que ver con la arrogancia, con la altivez. Si me ayudas allá, hija, a ver qué significa. Se enalteció tu corazón. Se enalteció por sus riquezas. ¿Cuánta gente, hermanos, la riqueza les hace ruido? Tanto ruido. Está en Ezequiel 28:17. A ver acá si lo encuentro yo también. Significa que una persona se llena de orgullo, soberbia, vanidad o altivez. Es soberbia, vanidad, Altivez. o altivez. Soberbia. Y mire que la palabra, hermanos, del Señor acá en Ezequiel 28:17, esa palabra enaltecer viene de la palabra gabaj, que significa remontarse hasta lo alto, ser altanero, elevarse, enaltecerse, encumbrarse, ensoberbecer, envanecer, exaltar, ser altivo. Así que, hermanos, volar hacia arriba, pero no en el sentido correcto o bueno de la palabra, sino en un sentido de orgullo. Se enalteció su corazón por causa de las riquezas. Aquí dice, a causa de tu hermosura. Se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Se vio rodeado de dinero, no de dinero, pues,
de cosas valiosas. Se vio rodeado de hermosura. ¡Qué rico soy! No necesito de Dios. Llegó a pensar que lo que tenía era porque él lo merecía o porque él había logrado todo aquello. Miren cómo aplicó o cómo usó su autoridad. Se llenó de orgullo. Si Dios te está bendiciendo, dale gracias a Él. Si Dios te dio un carro, dale gracias a Él. No, hermano, yo puedo comprar, puedo comprar hasta 5 camionetas porque yo para el dinero soy bueno. Cuidado porque eso se llama altanería, orgullo, porque nada podemos hacer sin Dios. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Si Dios te ha dado riquezas, si Dios te ha dado bendiciones, si Dios te ha dado todo lo que te ha dado, es por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Luzbel pensó que era porque él era alguien muy importante y se enalteció. Se elevó su orgullo, se esponjó. Lamentable. Vamos a ver acá Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón, mire cómo se enaltece el corazón de Luzbel. Imagínense que si ese ser maravilloso que fue Luzbel se ensoberbeció. Tengamos cuidado nosotros de llenarnos de orgullo, de soberbia. Pero tú dijiste en tu corazón, está hablando de Luzbel, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son ángeles. Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Dice Isaías 14:14, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¿Qué tan soberbia puede ser un ser creado que quiera llegar a ser como Dios? Me haré semejante al Altísimo. Su soberbia no tenía límite. Sus alardes de grandeza fueron al extremo. Cuidado. Cuidado con la soberbia. No viene de Dios. Dice la Biblia que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Humilde. Dios mira de cerca al humilde. Dios trata al humilde. Al altivo lo observa, lo analiza, lo ve, va por mal camino. Y espera que vuelva, que se aleje de su soberbia. Hermanos, cuidado con la soberbia, cuidado con el enaltecimiento. El Señor lo reprenda. Eso no viene de Dios. Eso no viene, jamás tiene origen la soberbia en Dios. Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte.
Y no cualquier muerte, sino hasta la muerte de cruz. La muerte más vergonzosa. La muerte que era solamente aplicada a los criminales, los peores criminales. El Señor Jesucristo descendió y fue levantado hasta lo sumo por el Padre. El diablo, el Luzbel, se enalteció, se subió primero, quiso subirse sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo, dijo. Pero ¿sabe qué? De allá fue derribado. Entonces hay que humillarse para ser exaltado. Porque el que se exalta será humillado. Entonces, manejemos un perfil bajo. Seamos humildes. Seamos sencillos. Eso no tiene nada que ver con la ropa que usemos. No tiene nada que ver con adornos, con accesorios. Tiene que ver con una actitud del corazón. Sea humilde, hermano, hermana. Seamos como Cristo, el cual se humilló a sí mismo. Y tengamos cuidado con la soberbia o el enaltecimiento, porque esa es la actitud que tomó Luzbel. Otra cosa, la autoridad, hermanos, debe ser aplicada en humildad. ¿Qué uso le dio a la autoridad Luzbel? Dice que se enseñoreaba del pueblo. Isaías 14:6, que golpeaba con furia a los pueblos, con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones, en persecución incesante. Hermanos, imagínense un trabajador, un jefe en una herrería, en una tienda, que maltrata a sus trabajadores, que se enseñorea de ellos, se cree dueños o dueño de ellos, como si fueran esclavos. Enseñorearse, hermanos, de la gente que está a nuestro cargo es un mal uso de la autoridad. Creer que uno es el dueño de la vida de la mujer, de la esposa, y maltratar a los hijos o a la esposa es enseñorearse. Creerse dueño de ellos. Y la Biblia dice que la mujer es coheredera de la gracia juntamente con nosotros. Que los hijos son fruto, son herencia de Jehová. Hay que saber administrarlo. Entonces, si Dios me ha dado la oportunidad de ser un pastor, a usted le da la oportunidad, por ejemplo, de atender a un grupo de personas, usted no es señor de ellos. Yo tampoco. Solo soy un administrador. Debo cuidar que estén bien. Debo cuidar que todo esté bien en ellos. Yo no soy el Señor. Señor significa amo, dueño, máxima autoridad. La máxima autoridad en la iglesia no es el pastor. Y si no es el pastor, mucho menos, ¿verdad? Ningún hermano en la iglesia. Ni menos una hermana. La máxima autoridad es Cristo Jesús.
La máxima autoridad es el Padre. La máxima autoridad es el Espíritu Santo. Por ello, pues, no debemos enseñorearnos, golpear. La Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Moisés, cuando estuvo ejerciendo su autoridad delante de Faraón, el Señor le dijo: golpea el polvo de la tierra. Golpeó el polvo de la tierra. Golpea el agua del río Nilo y lo golpeó. Extiende tu vara y golpea el mar y se abrió. Iban en el desierto y le dice Dios: mira esa roca, golpea esa roca. Golpeó la roca y salió agua. Pero en la última oportunidad le dice Dios: ve y golpea, háblale a la roca. Háblale a la roca. Y Moisés, en lugar de ejercer bien su autoridad, enojado y también hasta agrediendo al pueblo con palabras, golpeó la roca no una vez, la golpeó 2 veces. Enojado, airado, con violencia. Y Dios le dijo: Moisés, por cuanto has golpeado la roca, cuando yo te dije que le hablaras, no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés intentó, clamó al Señor y le pidió perdón, le pidió otra oportunidad, ya no hubo. Entonces, enseñorearse del pueblo es peligroso. Nadie es dueño de la iglesia. Es Jesucristo el dueño de la iglesia. Por eso yo le invito, hermana, hermano, si usted cree que es el guardián de la iglesia y anda viendo a ver en qué falla el hermano, en qué están haciendo mal, cuidado. Usted no es señor de la iglesia, ni yo. Yo solamente soy un administrador, como dijo Excelsa, yo solamente soy el criado. Yo solamente soy el siervo. Y voy a hacer lo que el Señor me diga, me haga sentir, lo que incluso Él me revele y lo que mis pastores me enseñan. No lo que usted diga, hermana, hermano. Eso tengámoslo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque haciendo eso entenderemos que vamos por buen camino. Si Dios lo permite, mañana vamos a estar hablando de los resultados. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a Luzbel el no haberle abierto la puerta de la cárcel a sus presos? ¿Cómo le fue al haber hecho comercio espiritual? ¿Cómo le fue al enaltecerse por las riquezas? ¿Y qué resultado tuvo al enseñorearse del pueblo? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche te suplico que tu Espíritu Santo esté obrando, haciendo, Señor, lo que tiene que hacer en cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, convence, redarguye, reprende, exhorta, consuela, liberta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier actitud luzbélica sea reprendida en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Vamos a ver, hermanos, acá con la hermana Olga Lidia, quienes están hoy conectados.
Hermana Mari Morales, Dios les bendiga. Saludos a Ian y también a Joseph. Y si está por ahí el hermano, también está conectado el hermano Alexi. Dios les bendiga, hermano. Dios te bendiga, Alexi. Te toca el sábado. Prepárate así como te preparas en el nombre del Señor. Hermano Julio César Suárez. Julio, Dios te bendiga. Saludos hasta Pomoca. Esperamos tener buenas noticias para el domingo acerca de Villahermosa. Amén. Hermana Maricruz y hermana Cindy. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos a su esposo también, a Rafita. Saludos también a la hermana Cindy, al hermano Jesús, Antonio. Saludos a todos a las niñas, perdón. Y saludos a Sammy, Estrellita y las niñas también. Dios les bendiga. Hermano Carlos Güero. Carlito, Dios te bendiga, Carlos. Te estamos esperando. Bendiciones. Saludos. Amén. Hermana Michelle Yerbo. Michelle, Dios te bendiga. Gracias por los videos. Hermana Michelle por cierto, si algún hermano se interesa en comprar una guitarra aquí en Cunduacán, precisamente en nuestra colonia, por ahí están vendiendo una guitarra. Pues yo no sé si ya la vendieron, pero pues ya nosotros nos estamos moviendo, ¿verdad? Ya compramos el teclado, falta la batería, faltan otros instrumentos. Estamos esperando que usted empiece a accionar por fe. Amén. Hermana Michelle Yerbo. Hermana Elizabeth Romero. Elizabeth Romero, Dios le bendiga, hermana, hasta México. Dios la bendiga abundantemente. Hace unos días estuvimos en México, hermana. Nos hubiera gustado saludarla por allá por México. Bendiciones para usted, para su hijo también. Que el Señor lo guarde y lo bendiga y lo levante para la gloria de su nombre. Hermana Doris Suárez. Dori, Dios te bendiga. Saludos al hermano Marcos y a toda tu familia. Amén. Bueno, pues esos son todos los hermanos que que alcanzamos a ver aquí conectados. Que el Señor bendiga a todos aquellos que no alcanzamos a ver. Nos vemos acá en la iglesia mañana miércoles 4 de febrero a las 5:30 de la tarde. Mañana miércoles 5:30 de la tarde les esperamos para gozarnos en un servicio presencial. Que el Señor les bendiga. Me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar sobre las alturas. Como me deleito en Jehová mi Dios, tú me harás cabalgar